Hola gente de YouTube, en el vídeo de hoy exploraremos un órgano esencial para la vida, el intestino delgado. El día de hoy conoceremos su anatomía, comprendiendo sus partes y organización general. Revisaremos su fisiología, enfocándonos en cómo realiza la digestión y absorción de nutrientes. Y finalmente, analizaremos su histología, observando a detalle sus estructuras microscópicas como las vellosidades, criptas y células especializadas que trabajan en conjunto para cumplir sus funciones. Espero que esta información sea de su completo agrado y les permita comprender de manera clara y dinámica la importancia del intestino delgado dentro de nuestro sistema digestivo. Comencemos. Para comenzar a conocer el intestino delgado, primero debemos ubicar su anatomía visible. Se trata de un tubo largo, delgado y muy plegado, que mide entre 5 y 7 metros y ocupa gran parte de la cavidad abdominal. A simple vista se observa sostenido por el mesenterio, una estructura que lo fija a la pared posterior del abdomen y le da movilidad, además de contener los vasos y nervios que lo nutren. Anatómicamente se divide en 3 segmentos bien definidos. El duodeno, que es la primera porción con forma de C y está en íntimo contacto con el estómago y el páncreas. El yeyuno, que corresponde a la parte media y se reconoce por tener paredes más gruesas y pliegues internos más prominentes. Y el íleon, que es la porción final, de un diámetro algo menor y con pliegues menos marcados, terminando en la unión con el intestino grueso a través de la válvula ileocecal. En general, visto externamente, el intestino delgado tiene un aspecto rosado y blando, y si se abre longitudinalmente pueden apreciarse los grandes pliegues internos característicos, más abundantes en el yeyuno y disminuyendo hacia el íleon. Con esta base anatómica visible podemos comenzar a comprender mejor la organización y función de este segmento tan importante del tubo digestivo. Ya que conocemos su anatomía visible, vamos a profundizar un poco más en la fisiología del intestino delgado, porque entender lo que hace nos permite comprender por qué es una de las partes más importantes de todo el sistema digestivo. Cuando la comida sale del estómago llega al intestino delgado en forma de una mezcla semilíquida llamada quimo, y a partir de ese momento se activa un proceso muy completo que combina movimientos, secreciones y absorción. Lo primero que ocurre es que el quimo entra al duodeno y ahí se mezcla con 2 elementos fundamentales. La bilis, que proviene del hígado y de la vesícula biliar y se encarga de emulsionar las grasas para que se puedan descomponer mejor, y las enzimas pancreáticas, que continúan rompiendo carbohidratos, grasas y proteínas hasta dejarlos en fragmentos muy pequeños. Mientras esto ocurre, el intestino delgado realiza movimientos llamados peristálticos y segmentarios. Los peristálticos empujan el contenido hacia adelante, mientras que los segmentarios lo mezclan una y otra vez para que tenga más contacto con las paredes del intestino y pueda ser absorbido adecuadamente. A medida que el quimo sigue avanzando hacia el yeyuno, empieza la fase más importante de toda la fisiología del intestino delgado, la absorción. En esta región, el cuerpo toma la mayor parte de los azúcares, los aminoácidos, los lípidos ya digeridos, las vitaminas hidrosolubles, muchos minerales y también una gran cantidad de agua. Esa absorción ocurre de una manera muy eficiente gracias a la enorme superficie interna del intestino delgado, que está diseñada precisamente para aprovechar al máximo cada nutriente. Cuando la mezcla llega al íleon, el intestino delgado se enfoca en terminar de recuperar nutrientes muy específicos y esenciales, como la vitamina B12 y las sales biliares, que luego regresarán al hígado para ser reutilizadas. Además, el intestino delgado regula cuidadosamente qué tan rápido pasa el contenido hacia el intestino grueso, para evitar que el cuerpo pierda agua o nutrientes que todavía no se han absorbido. Todo este proceso ocurre mientras el intestino coordina señales nerviosas y hormonales que regulan la contracción muscular, la liberación de enzimas, la llegada de bilis y el ritmo del tránsito intestinal. En conjunto, la fisiología del intestino delgado es un equilibrio perfecto entre movimiento, digestión química y absorción, que permite que el cuerpo obtenga energía, materiales para sus células y sustancias esenciales para mantenerse sano. Y es precisamente esta combinación de funciones tan complejas la que hace que su estructura interna sea tan especial. Así que, ahora que ya entendemos lo que hace el intestino delgado, cómo recibe la comida, cómo la mezcla, cómo la mueve y cómo es capaz de absorber prácticamente todo lo que necesitamos para vivir, podemos darnos cuenta de que nada de esto ocurre por casualidad. Todo este proceso tan ordenado y tan eficiente tiene una razón de ser, y esa razón está en su estructura interna. Literalmente, cada parte del intestino delgado está diseñada de una forma muy específica para que todo funcione como debe. Y aquí es donde viene algo todavía más interesante. Cuando dejamos de verlo solo por fuera o solo por su función general y empezamos a observarlo por dentro, a nivel de tejidos, descubrimos por qué es tan impresionante. Cómo está construido, cómo se acomodan sus capas, cómo se organizan sus pliegues y qué elementos le permiten absorber tanto, todo eso está escondido en su histología. Por eso, antes de avanzar, es importante que nos quedemos con la idea de que la fisiología que acabamos de ver no funciona por arte de magia. Funciona porque detrás hay una arquitectura interna muy bien planeada. Así que, ahora sí,
conociendo su anatomía visible y comprendiendo su fisiología, estamos listos para dar el siguiente paso y adentrarnos en su parte microscópica, en esa estructura detallada que no se ve a simple vista, pero que explica absolutamente todo lo que el intestino delgado es capaz de hacer. Vamos entonces a explorar su histología. En esta primera microfotografía observamos la mucosa conformada por las vellosidades intestinales, que son estas proyecciones alargadas y delgadas que sobresalen hacia la luz y que, a simple vista, parecen pequeños dedos o montañitas. Estas vellosidades son esenciales porque aumentan muchísimo la superficie de absorción del intestino delgado. Entre cada vellosidad se distinguen unas hendiduras más profundas llamadas criptas de Lieberkühn, que funcionan como pequeñas cavidades donde se encuentran células encargadas de renovar y mantener sano el epitelio intestinal. Si dirigimos la mirada hacia la parte media del corte, vemos una zona más clara y amplia que corresponde a la submucosa. Esta capa está formada por tejido conectivo que sirve como soporte y en el que normalmente encontramos vasos sanguíneos, vasos linfáticos y células del sistema inmunológico que ayudan a proteger al organismo. Finalmente, en la parte inferior de la imagen se identifican las capas más densas de músculo liso pertenecientes a la muscular externa, una estructura formada por dos capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Estas capas musculares son las responsables de los movimientos que mezclan y empujan el contenido del intestino. Y en la zona más externa del corte se alcanza a ver la serosa, una capa delgada que recubre y protege al órgano. En esta segunda microfotografía estamos observando un acercamiento de las vellosidades del intestino delgado teñidas con hematoxilina y eosina A40X. Aquí podemos ver con muchísimo más detalle lo que ocurre dentro de cada vellosidad. Toda esta zona más clara y rosada que rellena el interior de las vellosidades es la lámina propia, marcada como LP. La lámina propia es un tejido conectivo muy suave, casi esponjoso, que funciona como el soporte interno de la vellosidad. En esta región se encuentran células inmunológicas, fibras del tejido conectivo y pequeños vasos que permiten que los nutrientes absorbidos puedan pasar rápidamente al sistema circulatorio. También podemos identificar los capilares, señalados con la letra C. Estos capilares se ven como pequeños conductos redondeados o alargados dentro de la lámina propia. Son vasos sanguíneos muy delgados que recorren toda la longitud de la vellosidad, y su función principal es recibir los nutrientes que atraviesan el epitelio. Una vez que los nutrientes entran aquí, los capilares los transportan hacia la circulación general. Esta microfotografía nos muestra el interior funcional de la vellosidad intestinal, un espacio lleno de tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos que trabajan en conjunto para permitir que el intestino absorba de forma eficiente todo lo que el cuerpo necesita. En esta tercera microfotografía, observada a 100x, podemos ver con muchísimo detalle la estructura del epitelio que recubre las vellosidades del intestino delgado. Toda esta banda de células organizadas en una sola capa corresponde a un epitelio cilíndrico simple, que es el tipo de epitelio característico de este segmento del tubo digestivo. Este epitelio forma una superficie continua que recubre por completo a las vellosidades, funcionando como la barrera de contacto directo con los nutrientes. Dentro de este epitelio podemos identificar dos tipos de células muy importantes. La mayoría son enterocitos, señalados con la letra E. Se distinguen por su forma alargada y por sus núcleos ovalados situados hacia la base de la célula. Son las células encargadas de absorber los nutrientes, por lo que su forma y organización están especialmente adaptadas para maximizar la superficie de contacto. Intercaladas entre los enterocitos encontramos las células caliciformes, indicadas como CC. Estas células tienen un citoplasma más claro y una forma más redondeada, porque se especializan en producir moco. Este moco recubre y protege la superficie epitelial, evitando que el roce constante del contenido intestinal dañe el tejido y manteniendo la lubricación necesaria para su desplazamiento. Y en la parte más superficial del epitelio, aunque no se vean individualmente a este aumento, se encuentra uno de los componentes más importantes, las microvellosidades. Estas forman un borde en cepillo o ribete estriado en el extremo apical de los enterocitos y multiplican la superficie de absorción de manera impresionante, permitiendo que los nutrientes pasen de forma rápida y eficiente hacia el interior del organismo. En esta cuarta microfotografía, observada a un aumento de 4x, podemos ver una estructura muy importante del intestino delgado a un nivel más amplio. En el centro de la imagen se distingue este gran agregado redondeado marcado como NL. Es un nódulo linfático. Este nódulo se encuentra en la submucosa y forma parte del GALT, que es el tejido linfoide asociado al intestino. Su función principal es actuar como una barrera inmunológica, es decir, detectar y responder a posibles microorganismos o antígenos que puedan venir mezclados con los alimentos. Hacia la parte superior de la microfotografía encontramos marcado con la letra L el lumen intestinal, que es el espacio por donde pasan los alimentos durante la digestión. Es importante notar lo cerca que está el nódulo linfático del lumen.
Esto significa que si cualquier partícula extraña intenta atravesar la mucosa, este tejido inmunológico está listo para reaccionar inmediatamente. En esta quinta microfotografía estamos viendo prácticamente la misma estructura que observamos en la imagen anterior, pero ahora con un aumento mucho mayor, de 40x. Esto nos permite acercarnos más y apreciar detalles que antes no eran visibles. En el centro del campo podemos identificar nuevamente un nódulo linfático, que sigue formando parte del GALT, el sistema inmunológico asociado al intestino. A este aumento ya se nota con mayor claridad su textura más densa, formada por una gran concentración de linfocitos, que son las células encargadas de defendernos contra microorganismos y antígenos que puedan ingresar con los alimentos. A un lado del nódulo podemos distinguir una estructura marcada como VN, que corresponde a una vena. Y dentro de esa vena aparecen señalados varios glóbulos rojos, marcados como GR, que se reconocen por su forma circular y su coloración más intensa. La presencia de esta vena es importante porque muestra cómo la sangre retorna desde el tejido intestinal hacia la circulación principal, llevando oxígeno, dióxido de carbono y otros componentes necesarios para el funcionamiento celular. Gracias a este aumento mayor podemos observar la relación directa entre el sistema inmunológico del intestino y la red vascular que lo rodea. Mientras el nódulo linfático vigila y protege, la vena transporta la sangre que mantiene activo y nutrido al tejido intestinal. Es una imagen que refleja perfectamente cómo digestión, defensa y circulación trabajan juntas dentro del intestino delgado. Con todo esto, podemos darnos cuenta de que la organización microscópica del intestino delgado no solo es compleja, sino también extremadamente precisa. Cada detalle que observamos, desde sus capas hasta sus componentes celulares, revela un diseño especializado que permite que este órgano funcione con tanta eficiencia. Entender su histología nos ayuda a ver que, más allá de la digestión, el intestino delgado mantiene un equilibrio constante entre absorción, protección y vigilancia inmunológica. Con esta visión más completa, es más fácil comprender por qué cualquier alteración en su estructura puede tener un impacto tan grande en la salud. Sin más que decir, gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en este recorrido por el intestino delgado. Espero de verdad que esta explicación te haya ayudado a verlo de una forma más clara y a valorar lo fascinante que es nuestro cuerpo cuando lo observamos a detalle.